Pueden sentarse, hermanos. Yo me imagino el rostro de Nabucodonosor cómo se deformó, se desfiguró de rabia en ese momento cuando estos tres le respondieron de esa manera tan tremenda. Integridad. Integridad. Hace algún tiempo atrás escuché lo que yo llamaría un cuento. Lo cuenta como una historia, pero para mí es un cuento. No les voy a contar la historia, pero le diré que este personaje recibió por accidente un dinero, pidió una comida y en el base de la comida lo que venía era un montón de dinero. Entonces él, según él, su papá le enseñó a ser honesto y quiso devolver el dinero. La persona que estaba con él no quería quedarse con el dinero, pero no, hay que ser honesto, decía. Y fueron y devolvieron el dinero, pero cuando devolvieron el dinero, le quisieron tomar fotos, contar la historia y él, no. Entonces llamó aparte al dueño de la empresa y le dijo que él no podía contar la historia porque la persona con la que estaba no era su esposa. ¿Por qué cuento esto? Porque quien relató el cuento dijo que el hombre era honesto porque devolvió el dinero, pero no era íntegro, queriendo decir que la integridad y la honestidad son cosas diferentes. Yo creo que eso es una evaluación errónea. No somos honestos porque actuemos honestamente en un momento. Somos honestos cuando lo hacemos todo el tiempo. Y eso es parte del ser de una persona. Cuando nosotros decimos que alguien es, que yo soy, estoy hablando de lo que yo soy todo el tiempo. No puedo decir que yo soy algo si no lo soy todo el tiempo. Si yo soy ese algo en un momento específico, en ese momento estoy actuando de esa manera, pero no lo soy. Hay diferencia entre ser y actuar. Yo puedo actuar en un momento de una manera. Yo, por ejemplo, en ciertos momentos actúo como electricista. Allá la lámpara que tenemos allá arriba era una lámpara así como este foco que está aquí, que ustedes ven, este que está aquí, es LED. Y estos que están acá son fluorescentes, los dos. Ahora, yo hice todo el alambrado de la cosa, lo que se necesitaba para que este, que era fluorescente, se convirtiera en LED. Pero no es porque yo sea electricista, es porque mi hermano me dijo cómo hacerlo. Y en ese momento yo actúo como electricista, pero no soy electricista. El electricista es mi hermano. Él es electricista, él sabe lo que hay que hacer, cuándo hay que hacerlo. Cuando yo no sé qué hacer, le digo, ¡Jairo! Y él lo llamo, y si él puede explicarme, yo lo hago. Pero de nuevo, yo no soy electricista. No es lo mismo actuar como que ser. ¿Ok? Si yo soy algo un momento, no lo soy en realidad, estoy actuando de esa manera. Ok, yo por 20 años actué como vendedor y gané bastante plata, por cierto, pero yo no soy vendedor. Yo actué por 20 años como un vendedor. Trabajé en una empresa como vendedor. Pero si yo fuera vendedor, todavía estaría vendiendo, porque es lo que yo soy. Yo no me puedo desprender de lo que yo soy. Entonces, tenemos que captar esa diferencia. Tenemos que entender esa diferencia. Una persona no es buena porque actúe bueno en un momento dado. Porque alguien le dé un dinero a alguien o porque le lleve comida a alguien, eso no lo hace bueno. Simplemente actúa bien en un momento dado. No es lo mismo. ¿Ok? Y se lo puedo explicar fácilmente. Muy fácilmente. Yo no sé si ustedes saben, pero en esos lugares donde en México, en general, sobre todo México, donde los capos de la droga son los dueños del área, también son, entre comillas, los benefactores del área. Por eso es que esa gente los defiende,
porque ellos son tan malos como esos. Porque si no fueran malos, no los defenderían y no aceptarían lo que le dan. Entonces en ese momento los capos actúan como si fueran buenos, ayudando, entre comillas, con su interés. Este año, hace unos meses atrás, había una gala y las personas que estaban como a cargo de la gala querían echar a Iván a un lado. No querían que él recibiera el honor que merecía por haber preparado el asunto. Y los muchachos que eran de discapacidad auditiva se negaron a participar si Iván no venía. Hicieron que lo trajeran y que le rindieran honor. Entonces, él me cuenta y me dice que ellos le dicen a él: lo que pasa contigo es que tú lo haces porque realmente quieres hacerlo. La mayoría de la gente lo hace porque tiene algún familiar, porque ha sufrido algo, pero tú no has sufrido nada. Ivancito, nosotros no tenemos familiares que tengan discapacidad auditiva ni nada por el estilo, simplemente lo hace porque quiere hacerlo. Entonces, el ser humano generalmente actúa por intereses propios. Él tiene sus intereses, Ivancito tiene sus intereses, no sé cuáles son, pero él los tiene. Él no hace esto porque sea bueno, bueno solamente es Dios. ¿Ok? Tenemos que estar claros en eso. No me confundan y no piensen que yo estoy diciéndole que él es bueno. Le estoy dando un ejemplo de la vida real. La mayoría de la gente, usted ve cualquier fundación y usted va a encontrar que lo que pasa es que mi tío, que mi primo, que mi papá, que a mí me pasó tal cosa y yo entonces participaron. Usted ve ahora, por ejemplo, en Estados Unidos hay un actor que es muy querido. El hombre anda en metro, en moto, se sienta con los indigentes, pero él tuvo una situación. Estuvo la enfermedad de su hermana, la muerte de su esposa, la muerte de su hija. Y todas esas cosas tocaron su vida. Ahora, por lo menos, hay gente que ni así, pero gracias a Dios que hay gente que reacciona por ese tipo de cosas. Pero eso no es porque somos buenos, es porque tenemos un interés. Entonces, la Biblia deja claro que es bueno solamente Dios. Ahora, apliquemos este razonamiento a los cristianos. Si una persona no es cristiana todo el tiempo, entonces es una persona que actúa como cristiano. Somos cristianos cuando somos cristianos siempre, donde quiera que estemos. Ahora, si usted viene a la iglesia y es cristiano el domingo, pero cuando usted sale de aquí ya no es cristiano, entonces usted no es cristiano. Usted actúa como cristiano. ¿Ve la diferencia? Entonces, nosotros tenemos que ser, eso se llama, el que yo sea lo mismo en todos lados, eso se llama integridad. ¿Ok? Yo espero no estarlos enredando ni asustando, pero voy a terminar esta introducción comentando lo siguiente. Cuando nosotros somos algo, lo que sea que seamos, no hay manera que alguien nos pueda cambiar ese algo. Nos pueden cambiar el nombre, nos pueden cambiar los títulos, podemos alcanzar posiciones, pero debido a que somos lo que somos, nada de eso nos va a cambiar. Lo que nosotros somos, eso es lo que somos. La gente dice, por ejemplo, el poder corrompe. No, el poder no corrompe. Tú llegaste corrompido y el poder reveló lo que ya estaba en ti. Tú eras corrupto y cuando llegaste allá simplemente se mostró lo que tú eras. Pero cuando tú eres honesto, no importa cuánto poder tengas, seguirás siendo honesto. Porque eso es lo que tú eres, eso no puede cambiar. Habiendo dicho esto, quiero desglosar el tema de hoy en tres partes. Lo que tú eres va a ser probado. Esa es la primera parte. La segunda parte, la intención del enemigo es quebrarte. Y la tercera parte es, la integridad produce resultados. ¿Ok? La integridad produce resultados. Veamos, todos conocemos, o casi todos conocemos, voy a leer un poco más para beneficios de los que no conocen la historia. Pero dice el versículo 1, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió
el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Si yo recuerdo bien, Sadrac, Mesach y Abednego, como se menciona aquí, eran gobernadores, así que ellos tenían que ir. Dice, y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por eso, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Bueno, hasta ahí leo. Ananías, Misael y Azarías, que son los nombres reales, no se postraron. ¿Ok? Ahora, yo quiero que usted entienda algo. Si usted es cristiano, porque a veces nosotros somos cristianos, digo, demasiado seguido, somos cristianos, pero así como de la secreta o de la media secreta. A veces somos de la CIA, otras veces somos del FBI, pero muchas veces no somos realmente cristianos formales. Yo escucho, por ejemplo, en las noticias ahora, cuando hablan de la izquierda, dicen la izquierda. Pero cuando hablan de la derecha, usted nunca oye que hablan de derecha, dicen o conservadores o dicen extrema derecha. Casi nunca usted oye mencionar a la izquierda radical. ¿Por qué? Porque los que están dando las noticias son de izquierda. Y no les conviene hablar de la izquierda radical. Ahora, yo quiero que usted comprenda algo. Nosotros debemos ser cristianos radicales, cristianos de extrema. Y eso es muy raro y muy difícil de encontrar. ¿Qué es un cristiano radical, un cristiano de extrema? Un cristiano radical no soporta ni el mínimo señalamiento que le haga pensar o le haga mirar la idolatría. Cualquier cosa pequeña. Un ejemplo, pues, que muchos de nosotros conocemos y que ya hemos hablado muchas veces, es lo que pasa en Dios no está muerto. La mayoría de nosotros hubiera dicho, yo lo pongo. La mayoría de los cristianos hubiera dicho, esto no cambia mi fe, yo lo pongo y ya, nada más voy a dar la clase. Pero el cristiano radical dice, no, yo no puedo decir esto porque esto ofende a Dios. Ahora, cuando yo le digo a usted un cristiano radical, lo que estoy diciendo es un cristiano de verdad. Porque con Dios no hay términos medios. O eres o no eres. ¿Ok? Entonces, estos tres hombres se encuentran en la posición de que, pues, si a ti te meten en un horno de fuego, ¿qué? Lo más seguro es que mueres de muerte natural, como decía Tres Patines. Si te meten en un horno de fuego, lo más natural es que te mueras, ¿sí o no? Entonces, ellos ahí tenían que dar su vida. ¿Y qué hicieron? No se postraron. ¿Qué eran? Vamos a decir que eran cristianos, pero eran israelitas, pero radicales. Eran extremos. Simple y sencillamente no vamos a adorar a tu estatua y punto. Estaban ante Nabucodonosor. Este tipo estaba loco. El tipo tuvo un sueño, no se acordaba del sueño,
Quería que los magos y los genios le dijeran primero cuál era el sueño y después lo que significaba. Y si no le decían que era el sueño, iban a acabar con ellos y con toda su gente. El tipo estaba loco. Y frente a este tipo, estos hombres se paran y dicen, mira, haz lo que tú quieras, pero nosotros no vamos a adorar tu estatua. Hay que ser radical. Hay que ser de verdad. Hay que ser íntegro. Estos hombres eran íntegros. O sea, ellos eran pueblo de Dios, eran íntegros. Simple y sencillamente no iban a negociar su fe. No le iban a dar ni un resquicio. Ni siquiera ni siquiera vamos a agachar la cabeza. Simplemente no nos vamos a postrar. Ahora, a mí me encanta la respuesta de ellos, porque esto es tremendo. ¿Ok? Dice, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. No es necesario. O sea, ya tú sabes quién soy yo. Yo no tengo que responderte. Pero de todas maneras, aunque ya tú sabes quién soy yo, te voy a decir. O sea, aunque ya tú sabes tú sabes que yo no voy a postrarme. Pero nada más porque, bueno, te voy a responder. No me voy a postrar. Mi Dios me puede librar. Y si no me libra, aún así no me voy a postrar. Así tiene que ser el cristiano. No, que te voy a matar, que te voy a torturar. Eso me recuerda a mi historia favorita de esta pero tengo el libro, pero no me acuerdo dónde está la historia. Voy a tener que buscarla y marcarla, pero esa que se llama Risa Extrema. ¿Ah? No, porque tengo que buscarlo, no me acuerdo. Risa Extrema. Dice, el sargento le dice al cristiano, te vamos a mandar a Siberia, allá donde hace frío y nunca. Dice, Señor, donde quiera que usted me mande es el territorio de mi padre. Mi padre es dueño de toda la tierra. Bueno, no te voy a mandar a Siberia, te voy a quitar la vida. Señor, si me mata, empieza mi mejor vida aquí en adelante. Que te vamos a quitar te vamos a quitar todas tus riquezas, todos tus tesoros. Mire, necesito una escalera muy grande porque mis tesoros están en los cielos. Hermano, usted tiene que saber, tiene que entender. Nosotros debemos dejar de estar negociando con el mundo y empezar a entender realmente lo que tenemos, lo que somos. Tenemos que ser aquí y allá y en todos lados lo mismo. Y todo el mundo tiene que saber que nosotros no vamos a negociar. No tenemos por qué negociar. Lo que nosotros tenemos es demasiado grande. Mire, ahora con todo este asunto de Venezuela, en estos días entrevistaron al Estado, no me acuerdo, a Marco Rubio. Y él decía, y es verdad, 5 veces han negociado con aquel de Venezuela y siempre rompe su palabra. Al anterior presidente, es que no me entiendo, él tenía preso allá a sobrinos de la esposa del presidente de este hombre de Venezuela, y tenía al hombre que lavaba el dinero, lo tenían preso en Estados Unidos. Y el presidente anterior lo soltó con una promesa de que el hombre iba a hacer una elección justa. Y quedó en evidencia que la elección no fue justa. Y dice Marco Rubio, a Trump no lo va a engañar. Pero el problema está en que nosotros empezamos a confiar en el hombre. Tenemos que saber, nosotros no podemos negociar. No podemos negociar. Usted no puede negociar. ¿Cómo este hombre tiene allá a esta gente y va a negociar con una promesa de algo que quizás haga un mentiroso? La gente de izquierda es mentirosa. El hombre en general es mentiroso, pero los de izquierda son más. ¿Cómo tú negocias con un hombre que ya te ha fallado 4 veces? Y te deja que te agarre de tonto, porque eso fue lo que hizo, lo agarró de tonto. Así pasa con nosotros cuando negociamos nuestra fe. Cuando nosotros decimos, está bien, para que no me maten. Nos pasa como aquel hombre, otra historia que también ya les conté, de aquellas mujeres chinas que están frente al hombre que los va a ejecutar, y le dicen, nosotros no lo aborrecemos, no lo odiamos, nosotros lo amamos. Gracias a Dios porque usted nos enseñó la palabra, porque por usted nosotros aprendimos la fe.
el pastor estaba apuntándole a 2 de sus ovejas, porque los comunistas le habían prometido que si las mataba, él viviría. ¿Sabe qué hicieron? Después que él las mató, lo mataron a él, porque el diablo es mentiroso. No podemos negociar. Usted tiene que mantenerse íntegro. O sea, usted tiene que entender que como cristiano lo que usted tiene es más grande que cualquier cosa de este planeta, cualquier cosa de este mundo. Nosotros tenemos que saber quiénes somos. Su integridad, su manera de dirigirse, de comportarse, va a despertar la envidia. Porque eso fue lo que pasó aquí. Estos hombres se mantuvieron firmes y los envidiosos llegaron y dijeron: oye, rey, mira, estos que están aquí. Es lo mismo que pasó con Mardoqueo. Mardoqueo pasaba a Amán y Mardoqueo no se inclinaba ante Amán. Pero Amán no se había dado cuenta. ¿Usted ha leído la historia? Amán no se había dado cuenta. Los que estaban ahí le decían: pero ¿por qué no te inclinas? ¿Por qué no? Y Mardoqueo ni les contestaba. Y ya cansados de que fueron y le dijeron a Amán: hermano, su actitud como cristiano tiene que despertar. Va a despertar la envidia de la gente. El mundo no le agrada que nosotros seamos íntegros. El mundo no le agrada que nosotros nos mantengamos firmes. Satanás no lo quiere. Pero nosotros tenemos que hacerlo. Las acciones de los envidiosos son como el golpe de un mazo para probar su resistencia, para probar si usted se va a mantener, para probar si usted realmente está firme. Es como en mi casa hay un tendedero, bueno, la mitad del tendedero. ¿Ustedes saben ese tubo que ponen así atravesado, donde guindaban la ropa? Bueno, eso todavía está allí una mitad. Y yo a veces trato así como de sacudirlo, pero hay que darle muy duro. Así que lo he dejado ahí. Pero esto ya estaba pensando, voy a empezar a cavarle alrededor. O como dicen ustedes, voy a cobar. Esa palabra la aprendí aquí. Voy a cavar alrededor y voy a sacarlo ahí. Voy a regalar o vender ese hierro, porque en el patio no hace nada. Eso no da fruto ni nada. Pero nosotros tenemos que saber, esa cosa está ahí. Y no es cualquiera el que lo va a sacar. O sea, yo no voy a llegar y lo voy a sacar. Tiene que ser duro. Pero en el caso de nosotros, simple y sencillamente no nos deben poder mover. Tenemos que quedarnos allí. Ahora, la intención del enemigo es precisamente esa: quebrarte. El enemigo va a tratar de hacerte pedazos. Miren lo que leímos en el versículo 14 y 15. Habló Nabucodonosor y les dijo, bueno, ya están las preguntas. Ahora pues estáis dispuestos para, el versículo 15, para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? El enemigo lo único que tú quieres es que rechaces a Dios. ¿Y cómo rechazamos a Dios? Sencillo. Escogemos a otro Dios. Amaste más a tu mamá, a tu papá, ya rechazaste a Dios. Simplemente te negaste a mantenerte firme, rechazaste a Dios. Dios no se anda así como a medias tintas. O eres o no eres. El cristiano es radical y punto. Nosotros somos los que decimos que, ay no, pero qué pobrecito, que no sé qué. Pero Dios no anda jugando. Dios no anda jugando. Y si no, pregúntenle a Acán. Se cogió el manto babilónico, la cosa de oro y muerte con él. Vaya y lea las leyes allá en el Antiguo Testamento. El niño rebelde, el muchacho rebelde, tenía que ¿qué? Morir. Dios no anda jugando. ¿Saben qué es lo que pasa? Es que Dios es santo. Y la santidad de Dios simple y sencillamente no soporta el pecado, la iniquidad, la maldad. Por pequeña que tú lo veas, por mínima que tú lo veas, para Dios es demasiado.
Dios está buscando gente radical. El enemigo quiere que tú quites la mirada de Dios. Mire, yo quiero que usted observe. ¿Usted sabe por qué estos muchachos no se quebraron? Mire, a Ananías, Misael y Azarías le pusieron nombres babilónicos. Ananías significa Jehová es lleno de gracia. Misael significa ¿quién es como Dios? Que por cierto es el mismo significado de Miguel. Azarías significa Jehová ha ayudado. Ahora, Sadrach es el servidor de los dioses en plural. Ya está afuera. Mesach significa ¿quién es lo que Acu es? Acu era un dios babilonio. Y Abednego era siervo de Nego, un dios babilonio también. ¿Qué pasa? Que a un cristiano le pueden cambiar el nombre, pero no le van a cambiar la identidad. No importa que les cambiaran el nombre, ellos no eran Sadrach, Mesach y Abednego. En su interior ellos seguían siendo Ananías, Misael y Azarías. De tal manera que no importa que le cambiaran el nombre, lo que tú eres, no importa lo que los demás hagan o digan, tú sigues siendo lo mismo. La razón por la que ellos no se inclinaron ante esa estatua es porque no le pudieron cambiar la identidad, solo le cambiaron el nombre. Por eso es que cuando uno pregunta ¿quién eres? Y tú dices Iván, no, ese es mi nombre. Si mañana me lo cambian y me ponen Jaime, yo sigo siendo la misma cosa. No es el nombre lo que dice lo que yo soy. Es como Jabes. Esa era una maldición, ese nombre que le pusieron a ese hombre. Pero él oró a Dios y cambió su realidad. En el Antiguo Testamento, cuando usted lee los nombres, generalmente van con la identidad de la persona, pero él cambió su maldición, la cambió en bendición. Porque aunque le pusieron un nombre de maldición, él en sí mismo era un hombre bendecido. Es importante que nosotros entendamos esto, porque si nosotros entendemos esto, vamos a dejar de estar echando la culpa a los demás. En medio de la prueba, ¿qué tiene que hacer usted? ¿Qué tengo que hacer yo? Tenemos que confiar en Dios. ¿Ok? Dice, no es necesario. No necesito contestarte. O sea, tú ya sabes quién yo soy. Pero de todas maneras, ya que quiere, bueno, no necesito. Dice, por si acaso tú lo dudas. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh Rey, nos librará. Mire la expresión. Yo no sé si me va a librar, pero me puede librar. Pero aunque no me libre del fuego, me va a librar de tu mano. Ya sea que sea por el fuego o no, pero yo de tu mano voy a estar libre. Y si no, sepas. Ese si no es por la mano del rey. Ese si no me libra del fuego. Sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Eso se llama integridad. Eso es lo que un cristiano tiene que ser. Escuchaba una historia anteayer, me acuerdo. Un cristiano por allá 1500 y pico. Él se estaba preparando para ser ministro. Yo decía que es sacerdote, pero no es sacerdote. Era en Inglaterra. En Inglaterra en ese tiempo ya estaba separada de la Iglesia Católica. Entonces, él buscaba el perdón de sus pecados. Ayunaba, oraba, hacía vigilias, pagaba indulgencia. Usted sabe que esa tenía la Iglesia Católica. Él preguntaba a los que sabían más que él: tienes que orar más, tienes que pagar más, tienes que hacer más. Pero un día la Biblia estaba prohibida y él supo que en algún lugar vendía el Nuevo Testamento y fue
y con mucha dificultad compró el Nuevo Testamento. Y empezó a leer y no podía parar de leer, y llegó a 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que el Señor Jesús murió y resucitó. Y el hombre entendió. No se trata, él vino a buscar los pecadores. O sea, Jesús salvó a los pecadores. Yo no tengo que salvarme, entendió. Yo no necesito hacer cosas porque Jesús me salvó. Y a partir de ahí él empezó a predicar lo que Dios había hecho con él. Pero resulta que en un momento dado lo agarran, lo meten preso, lo torturan, y él era un hombre pequeño, delgado, frágil, y terminó firmando una declaración donde él se arrepentía de lo que decía. Pero por 2 años eso lo estuvo atormentando. 2 años que él estuvo que no podía, hasta que se levantó un día y volvió y empezó a predicar. Y lo volvieron a agarrar preso, pero esta vez no echó para atrás. Esta vez se mantuvo firme. ¿Y sabe qué pasó? Él dice ahí algo que yo quiero que usted entienda. Si algún día usted tiene que sufrir por Cristo, sepa que si usted es fiel, el Señor lo protege de las llamas. Y él decía que de alguna manera Dios, y ya yo he dicho eso anteriormente, protege a los suyos en medio del fuego. Entonces, él lo agarran, y cuando lo van a quemar, prenden el fuego y viene un viento y apaga el fuego. Lo prenden de nuevo y viene el viento y apaga el fuego. Y viene por tercera vez el viento. Y todo este tiempo él estuvo predicando y diciéndole a la gente: yo creo en Jesús, yo creo en Jesús. Pero lo más impresionante es que cuando la llama lo envuelve, de en medio de la llama se escucha al hombre decir: yo creo en Jesús. Integridad hasta el último momento, porque eso es lo que él era. Por un momento actuó contrario a su naturaleza cuando rechazó a Cristo, pero cuando él volvió en sí, porque es como el hijo pródigo, cuando tú eres algo, tú en algún momento, aunque te desvíes un poco, tú vas a volver a tu naturaleza, porque eso es lo que tú eres y no lo puedes evitar. Si una persona dice ser cristiana y cuando vive por fuera no vive como cristiano, es porque él no es cristiano. Si una persona es cristiana un tiempo y se aparta del cristianismo, es porque nunca fue cristiano, porque no puedes dejar tu naturaleza. A eso se refiere el apóstol Pablo allá en 2 Corintios 5:16, cuando dice: si alguno conocemos según la carne, ya no lo conocemos así, porque ahora nosotros somos del Espíritu. La integridad produce resultados. Versículos 19 al 23 dice: entonces Nabucodonosor se llenó de ira, me imagino el rostro de ese hombre, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, contra Ananías, Misael y Azarías, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Ananías, Misael y Azarías para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Ananías, Misael y Azarías. Y estos 3 varones, Ananías, Misael y Azarías, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echamos a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Ok, me fui de largo, pero bueno. Una de las cosas que el cristiano no entiende, en algunos lugares se enseña que el cristiano tiene que vivir bien, que al cristiano le tiene que ir bien, que nosotros tenemos derecho a las promesas y tenemos derecho. Mire,
el mayor honor del cristiano es padecer por Cristo. Y si usted no entiende eso, tiene un problema serio. El mayor honor del cristiano, el anhelo de un cristiano debe ser, si es necesario, padecer por Cristo. Ellos pasaron por el horno de fuego. Nosotros no creo que pasemos por eso, pero que nadie sabe. La Inquisición puede volver. Pero una de las cosas más tristes que nosotros vivimos ahora es que el sentido de honor se ha perdido. El sentido de respeto se ha perdido. Ahora hay cosas que la gente hace y dice, pero en otro tiempo, el que tú miraras a tu papá o a tu mamá de cierta manera era una falta de respeto. Nada más una mirada equivocada. El que tú le hablaras de cierta manera a tu mamá, a tu papá, a tu esposo, aún a tu hermano mayor, era una falta de respeto. Antes era un honor morir por tu patria. Hoy, ¿por qué? Porque nosotros somos gente sin honor. Porque nosotros somos gente egocéntrica y egoísta, que solo pensamos en nosotros. Y no sabemos y no entendemos que no hay nada mejor que vivir para Dios. Nosotros, el mayor honor es vivir para nuestro Señor y morir para Él. La confianza de la integridad es la presencia de Dios en medio de la prueba. Versículos 24 y 25. Más bien el 25 y el 24. Él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. El Señor Jesús estaba con ellos ahí. Ahora yo quiero que usted sepa algo. Cuando usted está sirviendo a Dios, cuando usted está obedeciendo a Dios, caminando con Dios, aunque usted no lo vea, aunque usted no lo sienta, yo no estoy seguro si Sadrach, Mesach y Abednego, como llaman ahí, o Ananías, Misael y Azarías, sabían que Dios estaba con ellos ahí. Nada más dice que los 4 se paseaban, pero no dice que conversaban ni nada, porque dice que se paseaban allí. A lo mejor ellos nunca se dieron cuenta que Dios estaba con ellos allí, como pasa frecuentemente. Muchas veces la gente no se da cuenta que Dios está con ellos ahí. En la historia de la Iglesia Cuadrangular de Panamá, hay un momento donde Arturo Edwards compra un carro, un Cadillac, una cosa así de segunda. Y no sé por qué, le dio por dormir una noche afuera cuidando el carro. Tenía un invitado en la casa y el invitado estaba preocupado por él. Y dice que él sale en la noche para ver cómo estaba Arturo y vio al lado de Arturo a un ser de luz con una espada en la mano. Y se fue a dormir tranquilamente. Arturo nunca se enteró de eso. Se enteró porque el otro se lo dijo, pero él no sabía que estaba allí. Y así mismo, cuando usted está en la prueba, Dios está con usted ahí, aunque usted no lo vea, aunque usted no lo sienta. Y muy posiblemente otro lo vea y usted no se dé cuenta. Pero Dios está ahí. La recompensa de la integridad del cristiano. Versículos 26 al 28. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Ananías, Misael y Azarías, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Ananías, Misael y Azarías salieron de en medio del horno de fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Ananías, Misael y Azarías, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. ¿Entiende algo? El mayor gozo que tiene un cristiano es que Dios sea glorificado. Producto de lo que ellos hicieron, aquí el rey mismo reconoce
la grandeza de Dios. Dios se glorificó en la prueba que ellos pasaron. Y asimismo, cuando nosotros, o sea, usted tiene que saber para quién vive. Usted debe vivir, yo debo vivir, nosotros debemos vivir para la gloria de Dios. Cuando Dios es glorificado, entonces nosotros hemos cumplido. La retribución de la integridad, versículo 29 al 30. Y esto no pasa todo el tiempo, pero por lo tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a estos tres hombres en la provincia de Babilonia. Esta es una parte un poco difícil, porque si usted sobrevive a la prueba, entonces Dios le va a honrar. ¿Cómo? Es decisión de Dios, no mía. Pero si usted no sobrevive a la prueba, pues gloria a Dios, no sobrevivió. Si no sobrevivimos, no sobrevivimos. Nuestra vida está en manos de Dios. Él es el que decide lo que va a ocurrir y lo que no. Nosotros debemos entender que Dios siempre es un Dios bueno. Y debemos saber que si nosotros no estamos viviendo para Él, estamos desperdiciando nuestro tiempo en esta tierra. Una de las preguntas más importantes que debemos responder, quizás la más importante, es ¿quién soy? Y para responder esa pregunta solo tenemos que mirar a nuestro alrededor, lo que hacemos, las decisiones que tomamos, si nos mantenemos firmes o no en las decisiones que tomamos, porque son las circunstancias de la vida que demuestran lo que somos. Son las pruebas que pasamos, las decisiones que tomamos en medio de la dificultad, el mantenernos firmes en una posición o no, lo que realmente demuestra quién soy yo. Si nos llamamos cristianos, debemos estar anuentes que el enemigo de nuestra alma va a estar alerta para probar si en realidad lo somos o no. Si hay alguna forma en que pueda fragmentarnos. O sea, la palabra integridad, ¿saben lo que significa la palabra integridad? Significa completo. ¿Ok? Entonces, si Él puede fragmentarnos, ¿y cómo nos puede fragmentar? Bueno, en cierto momento puede ser que tengas que elegir entre tu familia y Dios. Hay veces en que vas a tener que elegir entre tu trabajo y Dios, entre tu escuela y Dios, entre tus hijos y Dios, y diferentes cosas. Si tú tienes tu mente dividida en Dios a un lado y tu familia a un lado, Dios a un lado y tu trabajo a un lado, entonces estás fragmentado. Tú debes tener tu mente, nuestra mente debe estar en Dios. Nuestro corazón debe estar en Dios. Todo nuestro ser debe estar en Dios, porque Él es el que nos hace íntegros. Y a partir de Él, todo lo demás viene. Miren la ilustración que hay, que se me acaba de ocurrir porque no lo había pensado. Pero ustedes han leído sobre el jardín del Edén. ¿Sí o no? Sobre el jardín del Edén, ahí en Génesis que habla del jardín. ¿Han leído o no? Bien. Dice que en ese jardín había un río. ¿Han oído eso, verdad? Pero cuando el río salía del jardín, se fragmentaba en 4. Pero en el jardín era un solo río. Cuando usted lee allá en el cielo, allá en la Nueva Jerusalén, dicen que es un río, pero algunos dicen que es como un lago, pero es uno. Y a los lados está el árbol de la vida. Usted no puede estar fragmentado en la presencia de Dios. Y debe estar todo el tiempo en la presencia de Dios. Nosotros debemos darnos cuenta. Si cedemos de alguna forma, es porque siempre hubo esa división en nosotros. Solo que no lo habíamos notado
o no queríamos notarlo. La idea es que nosotros corrijamos y resolvamos el problema. Estamos en proceso de ser perfeccionados. Si tú descubres que tienes un problema de fragmentación y que estás tratando de compartir el amor de Dios con otras cosas, entonces eso es hora de que tú empieces a corregir y le des a Dios todo tu amor. Cuando nosotros superamos la prueba, vamos a recibir la recompensa. Y debo reafirmar que el mayor honor del cristianismo o del cristiano es el padecer por amor a Cristo. De ahí lo que Dios quiera darnos. Si quiere darnos vida, nos dará vida. Si quiere darnos riqueza, nos dará riqueza. Pero así como estamos dispuestos y deseosos de recibir estas cosas, también debemos estar dispuestos a recibir la muerte o lo que Dios quiera darnos, sabiendo que Él es quien sabe lo que es mejor y que Él tiene un propósito que quiere cumplir en nosotros, por lo cual hará que todas las cosas nos ayuden para bien. Quiero terminar con una última ilustración. El rey Ezequías, un rey bueno, un rey que amaba a Dios, un rey que servía a Dios con todo su corazón, tuvo una gran prueba. La gran potencia del momento lo había rodeado y quería conquistar el pueblo. Él se humilló delante de Dios y Dios le dio la victoria. Salió vivo de la prueba. Y Dios quiso darle riqueza y darle muerte. Dios le dio riqueza y le dijo: prepárate que vas a morir. Y el rey Ezequías se volteó y con la mente en la riqueza le dijo: Dios, pero ¿cómo me vas a llevar ahora? Yo te he servido bien, he sido, por favor, déjame un rato más. Nosotros tenemos que estar dispuestos a recibir lo que Dios nos quiere dar, porque producto de esa decisión condenó a Israel a ser conquistado. Si él hubiera aceptado el designio de Dios, porque claro, ¿quién quiere morir aquí? Yo quiero, no todavía, pero no quiero morir. Yo quiero morir en el momento en que Dios decida que muera, de la manera que Él quiere que muera. Yo no tengo problema con la muerte. Un poco de problema tengo con el dolor, pero con la muerte no tengo problema. No quiero pasar difícil dolor, pero venga lo que Dios quiera. Hermanos, nosotros debemos ser íntegros. Uno de los problemas más grandes que tiene el cristianismo ahora mismo es esto: la falta de integridad. Cristianos que están fragmentados y tienen que elegir entre la universidad, caerle bien al profesor y ser cristianos, caerle bien a sus compañeros y ser cristianos, caerle bien a sus compañeros de trabajo y ser cristianos, caerle bien a su jefe y ser cristianos. No, sea cristiano y punto. Si les cae bien, bueno, y si no les cae bien, no, igualmente bueno. Pero el problema lo tienen ellos, no usted. Manténgase firme porque Dios le va a recompensar llegado el momento, ya sea en esta vida o en la otra. El punto es que tenemos que poner la mirada en Él, tenemos que vivir de manera agradable, tenemos que vivir siempre. Y de nuevo se lo voy a decir, con esto termino. Usted no puede ser cristiano aquí y otra cosa afuera. Porque si usted es cristiano aquí y es otra cosa afuera, usted no es cristiano, usted es aquello que muestra allá afuera. Y algún día eso que usted hace allá afuera lo va a sacar de aquí, porque usted no es cristiano. No se puede ser cristiano a media. O lo eres o no lo eres.